Hola, hola mis angelitas hermosas, ¿cómo están? Un gusto saludarlas, mis angelitas. Les traigo un video que ya me habían pedido y que yo también quería hacer. Y de verdad que he quedado en shock, se me quitó la venda de los ojos, pero también necesito la ayuda de ustedes. Que me pongan en los comentarios qué opinan, si tienen más información, porque de verdad que esto no es como yo pensaba. Sí se me hacía raro, ¿verdad? Tanto tiempo con este problema del hate hacia nuestra reina Angelita Aguilar, pero híjole, hay más mano negra de lo que yo pensaba. Fíjense, vamos a hablar de la campaña de desprestigio a nuestra reina Angelita Aguilar. ¿Quién está detrás? Muchos creen que las críticas hacia nuestra reina Angelita Aguilar son orgánicas, que la gente simplemente no la quiere por iniciativa propia. Y no es así. ¿En serio creen ustedes eso? No. Hoy les voy a revelar quién está pagando por esos ataques. Les voy a explicar por qué a ciertos medios y a ciertas figuras públicas les aterra o no les conviene que una mujer joven, bella, con identidad, con éxito y talentosa brille tanto. La narrativa que vemos en redes sociales no es casualidad, mis angelitas. Este desmadre que lleva tanto tiempo, años. No. Esto es un plan maestro para destruir una imagen, la imagen de nuestra reina Angelita Aguilar. Pero me complace ver que no lo han logrado después de tanto tiempo y no lo han logrado. Ahí podemos ver la imagen tan sólida que ella tiene. Así que no se vayan, mis angelitas, porque vamos a desmenuzar esto juntas, ustedes y yo. Para empezar, vamos a hablar de las granjas de bots y el ataque organizado, así como lo escuchan. Hoy en día el odio se compra por paquete. Existen empresas dedicadas exclusivamente a manejar granjas de bots y estas operan 24/7, o sea, todo el día sin parar. No es gente real opinando, son algoritmos diseñados para inflar comentarios negativos y crear una ilusión de repudio masivo. El objetivo es simple, que ustedes, al ver miles de comentarios iguales, o sea, negativos, terminen creyendo que todo el mundo piensa así, piensa igual, cuando en realidad solo es un sistema orquestado para el repudio de una persona. Así que esto es simple, mis angelitas, las crisis no son por casualidad. Detrás de los ataques a figuras, en este caso como Ángela Aguilar, hay agencias que pagan. Así es, que pagan granjas de bots y cuentas de chisme para mover la narrativa. Es increíble cómo el algoritmo puede hacer que si critican a alguien, a un artista, en este caso Angelita Aguilar, todo el mundo vea lo mismo. O sea, creando una verdad absoluta que es totalmente artificial, o sea, falsa. Ahora pasamos a la envidia de las colegas. Esta parte me dejó en shock, mis angelitas. De verdad que yo no lo podía creer. Fue la parte más dura para mí, la verdad. Porque muchas de las que parecen apoyar en público a nuestra reina Angelita Aguilar son las primeras en filtrar información negativa a los medios o a las cuentas de chisme. Yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer. Para mí esta es la parte más oscura. La envidia de las colegas y las viejas glorias del medio, así le dicen. Es muy fácil notar quién mueve los hilos desde las sombras. Hay artistas que llevan años estancadas y no soportan ver a una jovencita triunfar con frescura. Muchas de las que hoy te sonríen en cámara, ¿verdad? O sea, de las que hablan bien sobre Angelita Aguilar, eso fue lo que investigué y eso fue lo que encontré. La verdad que a mí me cuesta creerlo, pero tiene sentido. O sea, muchas de estas personas que hablan bien frente a cámaras de Angelita Aguilar son las que filtran información falsa a los programas de chismes para sabotear el camino, en este caso, de la que viene pisando fuerte. O sea, Ángela Aguilar. La traición es la moneda corriente en este circo. La verdad que yo no lo podía creer. Qué terrible de verdad. Pero tiene sentido. ¿Quieren saber quiénes son las viejas glorias? Ahorita se los digo. Miren, las viejas glorias son las mujeres que se sienten amenazadas, o mejor dicho, las artistas que se sienten amenazadas. Y cuando hablo de artistas que no quieren que Ángela brille, me refiero a esa generación de mujeres que se quedaron estancadas en el regional mexicano y que vieron como Ángela Aguilar les quitó el trono sin esfuerzo aparente. Que no es así, porque Angelita Aguilar le ha costado, se ha esforzado. Pero también yo no creo que sean solo las del regional mexicano, la verdad, sinceramente no creo. O sea, ya leyendo todo lo que leí, no solo son las mujeres que se dedican al regional mexicano. Pensemos, mis angelitas, todas esas cantantes que estuvieron años picando piedra y que hoy tienen carreras que apenas se sostienen de shows en ferias de pueblo. Ellas ven a Angelita Aguilar como una nenita mimada que llegó al éxito por su apellido. Así dice la gentuza, ya lo he oído.
Pero yo sé que no. Y todas las Angelitas sabemos que no es verdad, porque hemos visto cómo Angelita Aguilar desde chiquita ha trabajado, se ha esforzado, ha estudiado. Y su papá, que es un titán de la música regional mexicana, no, hombre, ese hombre es exigente, es disciplina pura. Así que para Angelita no es fácil ser una Aguilar como la gentuza descerebrada, muerta de hambre, piensa. No es así. ¿Y por qué sucede esto? Se pueden estar preguntando ustedes con las colegas de nuestra Angelita Aguilar. Porque su sola presencia las hace ver obsoletas. Imagínense, ellas ya unas señoras, que no lo veo bien, la verdad, porque cada quien tiene su época, tiene su espacio, para todos hay. O sea, la verdad no lo veo correcto, pero bueno, no todo el mundo piensa igual. Entonces, como Angelita Aguilar trajo moda, estilo y una voz técnicamente impecable que dejó en ridículo a muchas que llevan años gritando en lugar de cantar, pero eso no es culpa de Angelita Aguilar. O sea, aquí están hablando de que hay unas que no cantan, gritan, pero eso no es culpa de Angelita. O sea, no tendría por qué estar sucediendo esto si es así. La envidia es técnica. Les duele que ella sea la imagen del México moderno, mientras las viejas glorias, que son las señoras, se quedaron en el México de hace 20 años. Algunas incluso han dado likes a comentarios tóxicos sobre Ángela Aguilar para validar a las haters. Mis angelitas, si ustedes saben quiénes han dado like a comentarios de las descerebradas, me lo ponen en los comentarios, porfis. La verdad que me cuesta tanto pensar en esto, porque si estamos hablando de señoras que cantaban hace 20 años, deberían de ser señoras maduras, felices, que hicieron lo que quisieron en su juventud. Y bueno, ya se saben que vienen las nuevas generaciones. O sea, la verdad yo no le veo problema, yo no lo veo mal. O sea, sería algo nefasto que esto fuera realidad, pero sí lo es. Sí lo es, porque leí muchísimo y sí, o sea, de verdad, y tiene sentido. O sea, si me pongo a pensar fríamente, claro que tiene sentido, porque yo puedo salir enfrente a hablar bien de alguien, pero por detrás le estoy metiendo el cuchillo por la espalda. ¿Y por qué? Porque si esta persona tiene un lugar mejor que el mío, o sea, es más famosa que yo, me va a decir quítate de ahí, o sea, me va a quitar las oportunidades, por así decirlas, laborales, cosa que está pésimo, muy mal. De verdad que si es así, no, hombre, qué viejas nefastas, no les ha servido nada estar viejas. Entonces es muy triste y muy feo esto. La verdad, para mí esta parte de la envidia dentro del medio, o sea, de sus compañeras, de sus colegas, para mí es la parte más oscura. O sea, la envidia de tus colegas, de las viejas glorias, no, hombre, no, increíble. Pero como les repito, es fácil de notar, o sea, ¿quién mueve los hilos desde las sombras? Ya les dije que hay artistas que llevan años estancadas y no soportan ver a una mujer joven triunfar con frescura, cosa que no lo justifica. No lo justifica que hayan hecho este despelote. O sea, que sonrían frente a la cámara hablando bien de Ángela Aguilar para por debajo filtrar información falsa a los programas de quinta de mala muerte, los programas de chismes, para sabotear el camino de la que viene pisando fuerte. O sea, Angelita Aguilar. De verdad de que está horrible esto. Pero si es así, se joden, porque no lo han logrado con tanto año en este verguero, y no lo han logrado porque miren cómo la ovacionaron cuando cantó con su esposo Cristian Nodal. Y eso dice muchísimo. Yo pagaría lo que fuera por verla. No, hombre. Cosa que no pagaría por nadie, solo por Ángela Aguilar. Miren, yo vivo tan lejos, o sea, nada que ver la música y todo en lo que yo estoy ahorita, y sin embargo estoy aquí, apoyando a Ángela Aguilar. Entonces, y como yo, miles de personas. Entonces, no han podido. Ahí pueden ver ustedes lo fuerte que es la imagen de Ángela Aguilar, que no han podido. Y ahora hablemos del papel de los medios de comunicación. No, hombre, qué increíble. Los programas de chismes ya no buscan informar, buscan clics. Si una nota negativa genera más dinero que una positiva, van a destruir a quien sea, sin importar si es verdad o mentira. Son parásitos de la polémica. ¡Qué horror! Y eso es verdad. Por ejemplo, el Serianucho de Quinta. A ese viejo ni así le sirve, porque miren los 3 pelos que tiene, se nota que usa tinte de Temu. Vivía en un apartamentucho de cuarta. Cuando lo llegaron a buscar, que él dijo que el esposo de la Ana Bárbara había mandado a no sé quién, a un repartidor a buscarlo, estaba en un apartamentucho de mala muerte. O sea que ni el hate ni crear tanto chisme le da dinero. Y conste, siento que se le ha estancado el canal. Yo siento que empezó a crecer cuando se hartó viva a la Imelda, a la nuera de Maribel Guardia. No, hombre, a esa niña que está chavita, creo yo también. No, hombre, le daba todos los días. Ahí empezó a crecer. Pero ya de un tiempito para acá se estancó. Yo creo que es porque perdió la credibilidad con eso que habló de la casucha de Quinta. Y luego se retractó. No, hombre, eso no se hace. Eso no se hace jamás. Perdés la credibilidad por completo. Es como que yo el día de mañana hablara bien de la casucha de Quinta. Uf, jamás.
Jamás, porque si yo estoy hablando ahora y estoy diciendo lo que estoy diciendo, es porque yo lo siento así. Entonces yo no puedo salir el día de mañana con que siempre no. Entonces este viejo hizo eso muy mal porque perdió su credibilidad por completo. Ahí está que el canal yo lo veo estancado en los 600 no sé cuántos miles y ya tiene un ratito de estar así, cosa que había subido volando. Viejo estúpido, pero qué bueno, me alegra porque yo siento que comer de la maldad de hacer leña a otro, no hombre, eso me atragantaría a mí. Pero, como dice aquí, lo bueno no vende. Y es verdad, lo bueno no vende, pero no por eso te vas a meter a lo malo. No, no me parece. Voy a hacer un paréntesis aquí rapidito y les voy a contar. Yo lo sé mejor que nadie, que me dedico al fitness, a la nutrición, al bienestar, el ejercicio. Yo lo sé perfectamente, a la gente le vale miércoles. Cuando hay algo bueno, cuando subes algo bueno, no hay likes, no hay views, no hay comentarios, no hay nada. Pero si subís algo malo, ahí sí. Entonces hay gente que quiere tener fama y hace lo que sea por tener esa fama, por tener likes, views, seguidores. Por ejemplo, el Nico Abocado. Él era un chavito que se dedicaba al fitness, a la salud, al bienestar, a la nutrición. Por eso se los menciono. Ya les he hablado de él. Él quería tener eso, fama, seguidores, y con el fitness no conseguía nada. Él mismo lo dijo. Entonces él empezó a ver que los disque influencers gordinflones que se ponían a hartar en cámara tenían el pijo de gente. Yo digo, ¿qué seguidores más estúpidos? ¿Yo por qué voy a seguir a una persona así? ¿En qué me va a edificar? ¿En qué me va a ayudar? ¿Qué de bueno me va a enseñar una persona obesa que no se cuida, que no tiene amor propio? Porque ese es el amor propio. Cuidarme, cuidar mi cuerpo, cuidar mi templo, mi salud. Valorarme a mí misma. O sea, ¿yo para qué voy a seguir a una gentuza de mierda así si yo sé que hartarme una pizza entera me va a hacer daño, me va a tapar las venas y me voy a morir? Pero él quería ser famoso y lo hizo. Empezó a comer después de ser fitness, fíjense. Empezó a comer, logró lo que quería. Logró la fama, los views, los likes, pero se enfermó. Entonces se dio cuenta que la gente es una miércoles. Que cuando estás mal, ahí te alaban, ahí te apoyan. Cuando estás bien, no. No, ahí no. Es cuando estás mal. Entonces él lo que hizo fue ponerse a bajar de peso. Claro, esto después de años. Y ya bajar, o sea, él se puso con obesidad mórbida y ya después le costó muchísimo y obviamente no quedó igual. Y pues tristemente dijo de que desgraciadamente así era esto y que él se arrepentía, obviamente, que él se arrepentía, que si retrocediera el tiempo no lo volvería a hacer porque pues le quedaron secuelas a su salud. Ya no era el chavito fitness, saludable, no, ahora era un gordo, menos gordo que antes, claro, pero ya con problemas de salud, o sea, no quedó igual. Es como cuando un vaso se rompe y vos lo pegas, ya no queda igual. Entonces, pero, aquí va mi pero, no porque lo malo me haga tener seguidores y views y likes, yo lo voy a hacer, no, me vale miércoles. Ahí voy con mis videitos pobres de vistas, ni modo, pero haciendo lo que a mí me gusta, compartiendo cosas buenas, información saludable para la gente. Una persona que lo lea ya es una persona que le está llegando mi mensaje de cuidarse, de tener amor propio, de comer saludable. ¿Me entienden? A mí no me importa que me vean millones hartándome pizza, no. Prefiero que me vean 2 o 3 que les estoy aconsejando, mire, hagan esto, miren esta rutinita, dejarles una rutinita, una recetita saludable, ¿me entienden? O sea, para mí la verdad, yo lo siento así. Entonces, pero como hay gente enferma que quiere ser famosa, que quiere tener views, que todo el mundo lo conozca, bueno, entonces se van a lo malo. Así es el serianucho, pero tan viejo que está, ¿verdad? Porque la vejez también te da como que la capacidad de pensar y decir, no, pues yo a lo malo no me voy a ir por ser famoso, pero el serianucho tan ruco que está y él quiere ser famoso como que fuera un adolescente. Eso yo se lo paso a un adolescente que me diga, ay, pero es que yo quiero tener millones de seguidores, pero a un adolescente, no a un ruco ochentón. Entonces, como la Centeno, ya vieja, más vieja que a saber qué, y ella quiere tener seguidores y chismeando, despotricando de la gente. No, no me parece bien. Entonces, el papel de los medios de comunicación es una miércoles. ¿Y por qué? Porque esta es la industria de la mentira. Estos son los pseudo periodistas. No, hombre, de verdad, pseudo periodistas de espectáculos, porque de periodistas no tienen nada. Esos no investigan nada porque no tienen ética y viven de la basura, del chisme, de hacer daño. Para ellos, la verdad no paga las cuentas. Lo que paga es la nota amarillista, el título engañoso y la destrucción de una reputación. ¡Wow! No, hombre, eso está horrible. Imagínense destruir una reputación para pagar sus pinches cuentas porque son unos muertos de hambre. Si una noticia positiva no vende, ellos se la inventan. Son parásitos que se alimentan del escándalo ajeno. Y si no hay escándalo, lo crean, se lo inventan. ¿Por qué no venden su pinche vida? Porque no valen nada. Hablan de Ángela Aguilar, porque Ángela Aguilar
Uf, esa es la que les da de tragar, así como mencioné en el video este del zorro asqueroso. Gracias, Ángela Aguilar, trague ese cabrón. Así son todos. El Serianucho, la horrenda de la Centeno y un montón de más. ¿Me entienden? Entonces, no hombre, qué pésimo. Pero les repito, ni aún así han podido destruir la imagen de Ángela Aguilar. Tanto así que miren, aquí estamos, defendiéndola a capa y espada. Y ahora pasamos a una parte sumamente importante en este despige. ¿Por qué los papás de Nodal estarían involucrados? ¿Por qué? El juego de poder. Esta es la clave, mis angelitas. ¿Y saben por qué es la clave? Porque es el control de la marca Nodal. Fíjense que yo hace días vi una noticia que el nombre de Cristian Nodal vale millones, porque es una marca. Millones de dólares, estoy hablando de dólares. Creo que aproximadamente decía 200 millones de dólares. No, hombre, es algo inmenso. Así que estos viejos parásitos, porque son otros parásitos, quieren todo para ellos. Esta es la guerra por el control. La familia de Nodal, o sea, sus padres, el tata y la nana, siempre han tenido un control total sobre su carrera, su dinero y sus decisiones. Ángela representa una amenaza. ¿Por qué? Porque ella no es una mujer sumisa. Angelita podrá ser muy calladita y todo porque es una niña educada. No es una niña que va a andar gritando a los cuatro vientos, no. Pero ella de sumisa no tiene nada. Tanto así que se casó con el hombre que ella quería. Ella tiene su propio imperio, su propia estructura y un padre, wow, el gran Pepe Aguilar, que es un titán en la industria. Es un hombre con una sabiduría, con un colmillo de aquí al infinito. Entonces, ¿por qué la campaña de desprestigio hacia Angelita Aguilar? A ver, ¿por qué? Claro, es lógico. Si Ángela logra que Nodal se desligue de la influencia o del control administrativo de su familia, ellos pierden el poder sobre la máquina de hacer dinero, que es Nodal. A estos viejos, Nodal como hijo, les vale madre. Es lo que yo he sentido y lo que todos hemos sentido, porque unos verdaderos padres no se comportan como estos viejos lo han hecho. Nodal es la máquina de hacer dinero y por eso es que Angelita es una amenaza para ellos. ¿Y cuál es el móvil? Filtrar información o financiar campañas que pongan a Ángela como la mala o la rompehogares. Esa es la estrategia perfecta para deslegitimarla ante los ojos de Nodal y del público. O sea, si logran que la gentuza de Quinta no quiera a Angelita, Nodal se verá obligado a alejarse de ella para salvar su propia carrera, imagínense. O sea, que él al ver, ay, que no la quieren, pero ya se demostró que le vale madre también. A él le vale madre, él su esposa, y por eso es que lo queremos, porque le vale madre todo y él quiere a su esposa. Y bueno, pueden ver que les ha salido el tiro por la culata a los tatas de Nodal porque ya lleva varios sold outs. Eso significa que la gente apoya a Nodal, apoya a su esposa, apoya al matrimonio Aguilar González. Entonces, les salió mal esta jugada. Querer que la gente odie a Angelita y que Nodal diga, ay no, como no la quieren, ni modo, la dejo para salvar mi carrera. No, no les funcionó y ya pasó. O sea, ya vimos que no les funcionó. Así que se jodan, qué bueno. Porque ellos hubieran querido que sí les funcionara para así recuperar el control total. Era tiempo pasado un movimiento estratégico para los viejos estos. Pero vieron que no les funcionó. Primero, a Nodal le valió pija. Y segundo, no hombre, la gente lo adora. Lo adora a él y a su esposa. Tanto así que miren cómo se les llena y la gente pilla porque canten juntos. Entonces, qué bueno que les salió el tiro por la culata a estos viejos cabrones. Y ahora nos preguntaremos, ¿y qué pinta la pandillera nalgas flojas aquí? Esta piruja es la ficha clave en el tablero. ¿Por qué? O sea, no es que esta pendeja de la pandillera sea una mente maestra, no. Es que la narrativa de ella es el arma perfecta. ¡Ay, no! Hacerse la víctima perfecta. Miren, la industria necesitaba una víctima para la campaña esta, ¿verdad?, de desprestigio para nuestra reina Angelita Aguilar. Y la pandillera, que tiene su estilo de racataca urbano y de madre soltera, que se quiso sacar a la mona, que se la quiso sacar. Así que no le va el nombrecito de madre. Pero esta pantomima del estilo urbano y la madre soltera encajaba perfectamente. Entonces aquí lo que podemos ver es que los medios usan a la pandillera para esto. O sea, los tatas de Nodal están usando a la pandillera para esto. Por eso es que le han de pagar todas sus babosadas. Porque ellos necesitan que la pandillera siga siendo la víctima, cosa que ya se le está cayendo el teatrito, porque la gente ya sabemos que de víctima esa pandillera promiscua no tiene nada. Así que por eso cada vez que la pandillera nalgas flojas, lengua de fuera, sube una foto, ¡ay, con su hija!,
los medios de chismes inventan que es una indirecta para Angelita. ¿Qué indirecta ni 8 cuartos? A la Angelita, ¿qué le importa que esta vieja suba una foto con la mona? Pero eso genera millones de reproducciones. Es un círculo vicioso. Los medios usan a la pandillera para atacar a Angelita. Entonces la gente se indigna. Ay, mi bebé. Entonces los medios usan a la pandillera para atacar a Angelita. La gente se indigna, empieza a hablar, Angelita recibe el odio y el canal de chismes cobra el cheque. Por eso les digo, no hay que comentar, porque aquí no gana ni el artista, aquí ganan los muertos de hambre como el Seriani, como la Centeno, que no tienen de qué hartarse, no tienen estudio, no tienen nada. Porque cuando esto se caiga de la Angelita Aguilar se van a morir de hambre. ¿De qué van a vivir? El Seriani, ¿de qué va a vivir? Si yo viviera de esto, que no vivo de esto, ¿verdad? Pero si yo viviera de esto, ¿yo qué haría? Seguir con mis clases fitness, cobrando por mis clases en línea, por mis clases presenciales, mis planes nutricionales, mis asesorías online. Yo seguiría trabajando. Pero el cabrón del Seriani, ¿qué va a hacer? Va a ir a barrer. La Centeno cabrona, ¿qué va a hacer? Si a esa ya no le creen nada. Esa ya no vende ni cursos de la babosada que daba antes, porque ya no le creen nada. Entonces, ¿qué van a hacer? Por eso es que esta gentuza no quiere que esto pare, porque ellos de eso se hartan, de eso comen, de eso viven. Así que mis angelitas, en resumen, esta campaña no es por un amor mal correspondido. No, descerebradas, despierten. Esta es una guerra de dinero y control. Los que perdieron el poder sobre Cristian Nodal necesitan desesperadamente que ustedes, pendejas, odien a Angelita Aguilar, porque si ella logra ser la única influencia en su vida, y lo es. Ahora Angelita es la única influencia en la vida de Nodal. Él la adora, la ama. Entonces, como eso está pasando, o sea, ya Nodal mira por los ojos de nuestra reina Angelita Aguilar. Así que a estos viejos se les acabó el negocio. Y es por eso que están chillando y dando patadas de ahogados. Y a las colegas, entre comillas, ¿verdad? Las viejas envidiosas que le tiran odio desde sus redes sociales son las mismas que saben que frente a Ángela Aguilar no son nadie. I'm sorry, ni modo. Ellas ya tuvieron su etapa. Ahora que dejen que Angelita Aguilar tenga la suya. ¿Qué les pasa a estas viejas estúpidas? Es pura envidia y supervivencia empresarial. Claro, ellas quieren quitar a esta niña, Angelita Aguilar, para ponerse ellas. Pero yo digo, ¿en qué cabeza cabe, verdad? Ellas no se darán cuenta que el tiempo va pasando. O sea, no es de que ellas, ay, ahora van a ser la número 1. ¿Cómo? Ya el tiempo de ellas ya pasó. Y ni modo, hay que aceptarlo. O sea, y yo ni lo veo tan así. O sea, yo siento que hay para todos. Aunque Angelita siga siendo la número 1, ellas van a tener su chance también. O sea, ¿cuál es esa locura? La verdad que se me hace tan nefasto que venga de mujeres maduras esta tontería de estar peleando con una niña de 20 años. O sea, yo lo veo nefasto. Así que bueno, mis angelitas, díganme qué opinan ustedes. ¿Quiénes serán estas artistas? O sea, de verdad que esto fue lo que más me choqueó, porque pues cuando viene de tu gente, que es quien se supone que te debe de apoyar, de querer, y que esto venga de gente que es tu colega, tu compañera, no, hombre, está feo. Vimos que la casucha de Quinta, o sea, es un títere. Esta pendeja es un títere, así de simple y así de claro. Esta pendeja, por eso es que le pagan sus babosadas, para tenerla con la trompa cerrada y que haga lo que ellos quieren. Porque esta pendeja es una X, ya ven, es una X, es un títere más. Así que díganme qué opinan de esto, no, hombre, está terrible. O sea, todo es porque los tatas del Nodal quieren manejar el dinero de Nodal y ya no pueden, ya no podrán, porque él ahora está casado. Punto. La pandillera que se regrese para su país. Y lo que me pone mal también es que ahora me doy cuenta por qué hay tanta malinchista. ¿Por qué hay tanta vieja malinchista? O sea, no sé, yo antes pensaba que esto venía del extranjero. No sé, la verdad nunca me imaginé que viniera de la misma industria musical. O sea, ¿qué es esa miércoles? O sea, que sea lucha entre mexicanas. Nunca me lo hubiera imaginado. Pero díganme ustedes qué opinan, porque pues puedo estar equivocada, ¿verdad? No tengo la verdad absoluta. Y nada, qué feo, la verdad, qué feo. Pendejas las malinchistas. Por eso usaron a la pendeja esta de la Cazú. Esta pendeja no pinta nada. Por eso ahora entiendo por qué dicen que los tatas de Nodal fueron los que la contrataron, porque era prosti, la contrataron y todo. No, claro que sí, todo tiene sentido. Todo tiene sentido y todo es por el miedo al éxito de Ángela Aguilar. ¿Se imaginan cuando Angelita diga, ahora sí hago mi disco y punto? No, hombre, olvídense, eso va a ser un boom. Y es cierto lo que dijo la Niurka. Ángela tiene que monetizar todo este despelote, porque todo el mundo está tragando gracias a ella, pero ella es la que tiene que monetizar. Y Angelita, miren, con solo chasquear los dedos, se hace lo que ella dice.
porque es la que está en tendencia ahorita. O sea, a mí me vale madre medio mundo y así todo mundo. Les vale miércoles, la Cazzu no pinta nada, esa no vale nada. Esa ahí ha tenido sus 5 minutos de fama por Ángela Aguilar y Cristian Nodal. No porque esa prieta argentina, narizona, nalgas flojas, o sea, ella sola no pinta nada. Es igual que la vieja horrorosa que salió en el video Vals. Miren si se oye de ella, nada. Un fantasma. Yo no sé ni cómo se llama, ya no me acuerdo ni cómo es la jeta de la mujer. Así va a ser la pandillera. Así va a ser la pandillera, nalgas flojas, lengua de fuera, cuando esto termine. Ni nos vamos a acordar que ella existe. Entonces tenemos que tener cuidado que comentamos, o sea, porque de verdad que esto es terrible, o sea, esto es pura envidia, envidia pura. Así que bueno, mis angelitas, me comentan qué opinan de esto y ya saben, a nuestra Angelita Aguilar no la vamos a soltar y nos vemos en el próximo video. Chao.